ir rápidamente a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Éxodo. Abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo del 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré retención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón y sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Padre de los cielos, te damos gracias en este día, Señor. Invocamos la presencia de tu poderoso Santo Espíritu para que sea guiándonos en esta palabra, Señor, ministrándonos, enseñándonos y alumbrando la luz del entendimiento. Permite, Señor, que nuestro ser y espíritu pueda obedecer, recibir y percibir lo que nos quieres enseñar en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver algo que ha acontecido y que sigue aconteciendo a través de los años en el pueblo de Dios. Y es la brujería de moscas y mosquitos. Hoy vamos a tocar este tema tan importante y vamos a ver por qué ocurre esto. Hay muchos padecimientos en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo. En esta área, este punto, ha sido muy atacada la iglesia. Y hoy vamos a entender por qué ocurre esto y cómo salir de este flagelo. Porque muchos me dicen: pastor, es el diablo, o me están poniendo esta brujería. Y yo digo: sí, eso es brujería. ¿Sí? Está llegando esto. Y cuando vamos a las casas de los hermanos, podemos ver, y he comprobado, y lo he comprobado una y otra vez, por qué entra esa brujería a la casa de los hermanos. Y es más, sabemos quién se la coloca, por qué se la colocan y cómo se la colocan. Y hoy vamos a ver este tema que el Espíritu Santo trae en este precioso domingo. El primer punto que podemos ver es que Jehová llama a Moisés, a su siervo, y le dice: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El primer punto que podemos ver por esta plaga que llega a las casas de los creyentes, a los cristianos, es que hay algo, siempre, y lo he comprobado una y otra vez, como les dije ahorita, siempre hay algo que tienes atado en tu casa, en tu corazón, y que no has dejado y no has querido ir. No has querido que se vaya de tu vida. Eso ocurre en el pueblo de Dios, y por eso muchas plagas son desatadas. En este caso, las de las moscas. Esta plaga
llega porque hay cosas en el alma de nosotros que Dios quiere que las dejemos ir. Hay relaciones, hay personas, hay actitudes, hay amistades, hay incluso objetos de nuestros ancestros que traen este tipo de plagas a nuestra casa. Cuando nosotros vamos al libro de Josué y leemos que la maldición le cayó de parte de Dios al pueblo de Israel y perdieron, fueron derrotados por un pueblo pequeño, ellos, porque tenían un anatema. Y hay casas donde uno va a hacer liberación y enseguida el Espíritu de Dios le dice, aún hay un anatema aquí. Por eso hay un derecho legal de parte del cristiano, del creyente, del hermano, de la hermana, para que Satanás, los brujos, la hechicería pueda entrar. Hermanos, que yo he ido a la casa de ellos y tienen todo aseado. Yo les pregunto, pues hay unos hermanitos que son un poquito desasiados. Y entonces tienen el mosquero, obviamente. Yo digo, no, hermano, es que aquí no hay brujería, aquí lo que hay es porquería. Y Dios no puede operar en inmundicia. Eso es natural que esas moscas estén ahí. Mira, tienes esta basura aquí, tienes esto sucio. Entonces tienes que tener un aseo. Pero cuando la persona es aseada, siempre vamos a buscar la raíz del problema, porque es que los problemas espirituales nunca se arreglan superficialmente. Los problemas espirituales hay que buscarle la raíz y la puerta de entrada a ese mismo problema. Entonces hay cosas que el cristiano no quiere soltar. Lo primero que tienes que saber es que tú tienes que meterte con Dios, escudriñar en tu corazón y preguntarle, Señor, ¿cuál es el derecho legal para que el enemigo tenga autoridad sobre mi casa? ¿Cuál es el derecho legal para que la brujería haya tocado mi vida? ¿Cuál es el proceso que tú me estás enseñando que yo estoy viviendo a través de esta situación? Porque también hay situaciones en las que Dios le quiere enseñar algo a uno. Porque como les acabo de decir, hay mucho orgullo, mucha arrogancia, mucha prepotencia y mucha desobediencia en el pueblo de Dios. Entonces Dios permite que estas situaciones ocurran. ¿Sí? Aquí le dijo Dios a Moisés que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir lo que está impidiendo que la bendición de Dios continúe en tu casa. Deja ir todas aquellas cosas, todas aquellas actitudes que le desagradan a Dios. Y eso está impidiendo que veas su gloria sobre tu vida. Deja ir esas relaciones que no te suman, sino que te restan. Deja ir todos esos apegos del pasado que son desagradables delante de los ojos de Dios. Hay muchas cosas que necesitamos dejar ir, que hacen que ciertas plagas lleguen a la vida del creyente. ¿Qué actitudes tienes? ¿Qué cosas del pasado te están atando? Tienes que examinarte primeramente antes de entrar en la batalla por esa liberación. Deja ir. Y en el versículo 21 dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre todas tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Ojo aquí que aquí hay algo profundo que Dios dice. Aquí hay algo poderoso que Dios está hablando al pueblo.
deja ir. Y podemos ver que Dios le habla al pueblo, a Moisés, para que le diga a Faraón. Y aquí viene esta revelación tan importante para que tú sepas cómo vas a salir de la brujería y por qué te está llegando y quién te la colocó. Mira, si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo envío sobre ti, sobre toda tu gente, sobre tus casas, sobre todas las moscas, y se llenará toda clase de mosca, asimismo en toda la tierra donde ellos estén. Aquí está hablando del espíritu egipcio. Está hablando Dios a la gente, a las personas que fueron salvados, redimidos por la sangre, pero quieren seguir con las mismas costumbres egipcias, con las mismas costumbres del pasado, con los mismos gustos, con los mismos pecados. Porque es que la sangre de Cristo tiene poder y ella nos limpia de pecado. Pero cuando nosotros no queremos salir de esas actitudes del pasado que son egipcios, ¿sí? Con la misma idolatría, con las mismas vanidades, es más, con los mismos alimentos. Así como le pasó al pueblo de Israel, que Dios los saca del pueblo de Egipcio y extrañaban los alimentos, los ajos, las comidas de los egipcios, ¿sí? Los pecados, las costumbres egipcias, y querían volverse del desierto, atravesar otra vez el Mar Rojo y volver a entrar a Egipcio. Y así hay mucho creyente. Y donde tú tengas esa actitud, esa mentalidad, esas costumbres, esos apegos y esos arraigos egipcios, la plaga te va a perseguir de parte de Dios y te va a alcanzar donde quiera que estés. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo y leemos en el capítulo 12, del versículo 43 al 45, Jesucristo nos dio una enseñanza poderosa de lo que hace la generación actual hoy en día, que muchas veces se les hace liberación, los saca uno del territorio donde están, pero su corazón y su alma siguen ahí. Y por ende las plagas de Dios, la maldición de Dios que está en Deuteronomio capítulo 28 del versículo 15 en adelante, los van a perseguir y los van a alcanzar. Jesucristo dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces dice, iré y buscaré otros 7 espíritus peores y vienen a morar en la casa, en el alma, en el corazón, en la mente de esa persona. Y el estado postrero, el estado nuevo, es mucho peor que el primero. Así acontecerá esta mala generación. Lo dijo nuestro Rey, lo dijo nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ustedes creen que eso no te puede pasar a ti, no me puede pasar a mí? Si no soltamos las viejas costumbres del pasado, podemos tener la unción más poderosa. Pero si nosotros no obedecemos, las plagas de Dios van a vivir en nuestra vida. Donde quiera que vayamos. Vea, cuando yo he ido a hacer liberaciones de esta clase de plagas, ungimos la casa, sellamos las puertas de entrada a toda maldición y han vuelto estas plagas y vuelve nuevamente con el equipo a mirar qué pasa y siempre el Señor ha revelado, aquí han traído una persona o aquí vive una persona con estas iniquidades, aquí tienen anatemas, aquí tienen esto, y la limpieza, la liberación se vuelve mucho más difícil. Porque la palabra que dijo Jesús se cumple. Los espíritus que salieron cuando vuelven, vienen con refuerzos. Ya no entra uno. Por cada espíritu que salió siempre entran 7 más, o sea que son 8 los que llegan. Siempre eso se multiplica.
Entonces comienza una batalla en el espíritu, porque entonces si tenía un gobernador con un principado y si tenía un principado que estaba administrando, que tenía autoridad, a través de un palo mayor tenemos que pelear, batallar con 8 principados y con 8 brujos, con cada demonio que sale de un lugar. Los refuerzos que llegan son 7, más el que estaba ahí son 8. Por eso es importante que la persona entienda que no depende del ministro, no depende ni de Dios, mantener la casa limpia, mantener su espíritu, mantener el orden de Dios en la casa. Depende del creyente, depende de que tú establezcas el orden de Dios como ministro, como hijo de Dios y la autoridad de Dios en tu casa. Eso va a evitar que las plagas lleguen a tu casa. Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo en el libro de Éxodo, después que lo saca de Egipto. Le dijo, vea, el ángel de Jehová va a pelear por ustedes. Y en el libro de Josué, perdón, va a pelear por ustedes. Él va a ir delante de ustedes y detrás de ustedes, peleándolo y defendiéndolo. No lo hagan enojar, porque entonces se va a volver su enemigo y va a pelear contra ustedes y los va a destruir. Y hay muchas veces que el mismo pueblo de Dios hace enojar al ángel de Jehová. Por eso él muchas veces no pelea las batallas, porque seguimos siendo desobedientes y rebeldes. Y un palomayón ve un brujo y Satanás, que sí conocen lo que es legalidad de parte de Dios, automáticamente van a tirar su plaga. Y le comienzan a cobrar al cristiano toda la que les hizo y haberse torcido y haberse ido con Jesucristo. Porque él sabe, ellos saben, los demonios, los brujos saben lo que es legalidad de parte de Dios. El Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová, el Espíritu de Dios, acampa alrededor de los que le temen a Dios y los defiende. Tú no necesitas ir a hacer guerra espiritual para echar fuera un demonio. Cuando tú vas con el ángel de Jehová, él va delante de ti y él pelea. Uno entra a la casa y a veces la gente cae al piso. Porque es el ángel de Dios el que primero va delante de ti. Porque tú vas caminando con la justicia de Dios. Pero hoy en día eso se ha perdido en la iglesia. La iglesia no sabe qué es legalidad de parte de Dios. Y por eso es que se cometen muchos errores. Y por eso es que las plagas que Dios permite que sean desatadas llegan a nuestra vida. Cuando nosotros tenemos que caminar en bendición, cuando nosotros no podemos vivir con temores de que el diablo nos está atacando. Esa legalidad de parte del creyente hace que el enemigo entre a tu casa y donde quiera que vayas te va a perseguir esa plaga. Donde quiera que estés, porque hay algo de Egipto en tu corazón. Hay algo de Egipto en tu mente. Hay algo de Egipto en tus actitudes, en tu pensar, en tu alma. Hay algo de Egipto que te tiene atado y atada. Y esa plaga llega ahí. Y es una de las plagas más leves, porque no es de las más fuertes. Entonces, cuando los brujos se dan cuenta de eso, que la persona, el cristiano, la llama de fuego se está apagando, ellos refuerzan el ataque demoníaco, ¿sí?, por esa pequeña puerta de entrada a través de la plaga de las moscas. Porque vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, en aquel día, versículo 22, en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. Vean cómo Dios hace la diferencia. El mismo Dios aquí está haciendo la diferencia entre el pueblo egipcio y el pueblo de él. ¿De qué? ¿Cómo podemos nosotros saber cuándo pertenecemos al pueblo egipcio y cuándo pertenecemos al pueblo de Dios? Nosotros, Él nos dio autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada nos va a dañar.
Yo lo tengo claro como ministro. Tú también tienes que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque sencillamente tú tienes que saber, ay Padre, que tú estás cubierto por algo que se llama la gracia de Dios y el Espíritu de Dios va contigo. Y el ángel guerrero, porque el creyente tiene, todo ser humano tiene dos ángeles. Uno mensajero para las bendiciones de guerra, espirituales, perdón, que está a la izquierda, y otro que es guerrero, que mantiene a la derecha. En el mundo espiritual uno los ve. Cuando Dios ha permitido coger mi espíritu y ponerlo en el segundo cielo, uno ve que vienen los dos ángeles. Mientras uno está batallando, el otro está trayendo la bendición. Pero hay veces que es tan fuerte la desobediencia del creyente que los dos ángeles, que son de batalla, uno viene con la bendición que el cristiano está pidiendo acá, ¿sí? Dios se la envía. Y el otro le va abriendo camino, pero es tanto el ataque demoníaco y la autoridad que el creyente le da al diablo y a los demonios, que los atacan tantos demonios que les quitan la bendición. Porque el defensor, el ángel guerrero, no alcanza a pelear. Son muchos. Pero cuando el creyente es obediente en todas las cosas de Dios, ellos traen una armadura. Y los demonios, vea, yo los he visto, familia, yo los he visto. Los demonios los van a atacar y la mera armadura, que es la que tiene que tener el creyente, no deja que los demonios se acerquen. Y eso pasa, esa bendición pasa derechita. El otro, el ángel guerrero, simplemente va de escolta y los demonios no se acercan. ¿Qué pasa? Que el creyente aquí tiene que caminar en la justicia de Dios para que la armadura sea puesta a los ángeles que vienen a traerle la bendición y la respuesta. ¿Cómo tienes tu ángel? Los ángeles que Dios te designó peleando. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué derecho legal hay en tu vida para que ellos traigan la bendición o pierdan la bendición en la batalla en el segundo cielo? Aquí Dios hace la diferencia. Dice, yo voy a apartar a mi pueblo. A mi pueblo no lo va a tocar nadie. Ni un mosquito va a llegar allá. Para demostrarte a ti, Faraón, que a los egipcios sí los voy a partir. Todo aquel que tenga mentalidad y tenga ataduras egipcias, ellos van a recibir la plaga en toda la tierra, donde quiera que estén. Pero los que me obedecen a mí, los que pertenecen a mi pueblo, ni una mosca va a llegar a donde ellos. Piensa, mira cuál es el derecho legal. Mira por qué Dios ha permitido que eso toque tu vida. Mira por qué las moscas están en tu casa, están en tu familia. Antes de llamar al ministro, te estoy dando una introducción para después enseñarte la liberación. Te estoy dando los principios, las bases, los fundamentos. Te estoy armando una plataforma para que tú entiendas. Antes de meterte a hacer una expulsión de un espíritu de moscas, mosquitos, zancudos, que eso se llena. Yo he visto casas con ese tipo de brujería llena. Dios, Señor, ¿y pero qué pasa aquí? Él me dice, tienen esto y esto. Salen de todo eso y enseguida se desaparecen. Eso se maneja en el mundo espiritual. Eso se maneja a través de los demonios, de los espíritus malignos. Así se contamina una casa, así se destruye una familia. Así llegan maldiciones a un territorio y no las manda el enemigo. Las manda Dios, le permite a Satanás que entre para disciplinarte, para que tú entiendas que estás haciendo algo malo, para que tú entiendas o que tienes que meterte con Dios
o que tienes que obedecerle en lo que Él te ha dicho, o que tienes que creerle. Son tres fallas que el creyente de hoy en día, que el ser humano tiene, que muchas veces el enemigo se aprovecha de eso. La desobediencia, ¿sí? La ausencia o el separarte de Dios, y la fe, la poca fe en Dios. Son tres puertas de entrada que generalmente el enemigo aprovecha para destruirte, para él entrar y ponerte cualquier plaga, y este tipo de plagas como el de las moscas, los mosquitos, los zancudos que molestan en las casas. Cuando nosotros seguimos y leemos en el versículo 23, dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿De qué está hablando el Señor? Él va a poner una separación siempre. ¿Sí? Él pone una división, una columna, así como le colocó una columna de fuego al pueblo. Y una columna de nube que separó a los egipcios. Porque tú tienes que entender algo, mira. Cuando Dios te separa, Él te agarra. Tú eres un objeto, no, tú eres un ser, una hija, un hijo de Él, y eres escogido, y eres separado del mundo. ¿Sí? Tienes que saber que Dios es un Dios celoso. Y Él te separa y Él no va a dejar que nada te toque. Por eso Él dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, ay Padre, Él dice, Pablo le habla a la iglesia y le dice: mira, no desprecies la disciplina que Dios te da como hijo. Porque Dios a todo aquel que toma por hijo, lo disciplina y lo azota. ¿Para qué? Para que sigas siendo hijo. Porque Dios te tomó por hijo, entonces, y Él te ama. Él no va a dejar que tú te pierdas. Él va a hacer lo que le toque hacer para disciplinarte, para exhortarte, para reprenderte. Porque tú eres su hijo, su hija amada. Entonces Él va a hacer una separación entre lo bueno y lo malo. Él sabe lo que tú y yo tenemos en el corazón que le desagrada. Y Él, a través de los mismos procesos disciplinarios, nos va a depurar para que nosotros reconozcamos que somos hijos. Porque si no, seguimos siendo de Egipto y somos unos bastardos. Y Él viene y hace aquí la separación. Y le dice: yo voy a hacer una separación. Por eso en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 26, Él les dice: cuando ellos tuvieron la rencilla, la pelea en las aguas de Merida, y hicieron enojar a Moisés, Él hace una separación, y Él les dice, ahí les dice, si ustedes, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, mira lo que dice la palabra de Dios, dice: y dijo, si oyeres atentamente, ojo, si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, no delante de los ojos de los hombres. Tú no necesitas hacer las cosas delante de los hombres y escondidas de Dios, vas a pecar, no. Tú lo tienes que hacer delante de Dios y delante de los hombres. Lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, o aquí, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En la versión judía, hebrea, dice Jehová Rafa, el que te sana, el que te lleva siempre sanidad. ¿Por qué? Porque las moscas traen enfermedades. Las moscas son una plaga. Las moscas traen destrucción. No, pastor, usted está equivocado. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, ¿por qué Jesucristo, cuando se le aparece a Juan, que Juan se quiso morir, cayó como muerto, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 17 y 18,
Ahí el Señor nos enseña cómo cuando tú estás en el Espíritu, a Juan lo tocó Jesucristo en el Espíritu y cayó casi muerto. ¿Sí? Imagínate en la carne. Lo calcina la unción, la presencia de Dios. Pero cuando tú estás en el Espíritu y tú obedeces, Jesús le dice a Juan, le dice, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estaba muerto. Y en el versículo 18 dice, y yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que el que te mete al infierno, si tú no le obedeces, se llama Jesucristo. El que te mata y te procesa con enfermedad se llama Jesús. Él es nuestro Rey. La sangre de Él fue la que se derramó para que tú y yo fuéramos salvos. Para que tú y yo viviéramos una vida obediente conforme a sus designios, no a los tuyos ni a los míos, a los de Él, a los del Padre. El mismo Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dijo, yo no vengo a hacer la voluntad mía, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 26, dice, si oyeres atentamente y siguieres todos los mandamientos y siguieres su voz, ninguna plaga, ninguna enfermedad de las que les mandé a los egipcios les enviaré a ustedes. Por eso es que él dice en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, él dice, yo soy el que hace la oscuridad y crea la luz, el que hace la adversidad, el que pone los problemas y crea las soluciones, el que crea la bendición y la maldición. Yo, Jehová, soy el que hago todas estas cosas. ¿Por qué vienen a tirarle la gloria al diablo? Que el diablo los está atacando. ¿Por qué no más bien examinas tu vida de por qué te está llegando esa plaga, esa vicisitud, esa reprensión? El enemigo, Cristo no nos entregó un enemigo victorioso, iglesia. Cristo nos entregó un enemigo de derrotado. Él dijo en San Juan capítulo 16, versículo 8 y 9, cuando tú lo lees, él dice que el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. De juicio, cuando él llega a juicio, dice de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿cómo me vienes a decir tú que el diablo puede tener más autoridad en tu vida? Que eres un redimido, una redimida por la sangre de Cristo y te está poniendo los brujos que operan con Satanás plagas en tu casa. No. Eso se deja para los impíos, para los que nunca han recibido a Cristo, no han entrado a la salvación. Eso se deja para ellos. A ellos sí les cae eso, de parte de Satanás. Pero a ti, tú que eres hijo, hija de Dios, mira la reprensión que viene de parte del Padre. El llamado de atención que él a veces nos hace, que nosotros no queremos recibir y percibir. Porque él nos manda que nosotros nos esforcemos por lo que él nos está enseñando, por lo que él nos está diciendo. Yo sé que a muchos no les gusta que se les hable de esta manera, de esta palabra, porque esto es una enseñanza de liberación. Pero si yo no te enseño, yo no te muestro lo que Dios me dice que te diga, voy a tener un problema yo con Dios. Porque yo tengo que enseñarte lo que Él me está diciendo para que tú puedas salir de ese problema que tienes. Obedece la instrucción del Padre. Busca a Dios de todo tu corazón. Hay veces que Él permite procesos en nuestra vida porque nosotros vivimos tan ocupados en tantas cosas del mundo que lo descuidamos a Él. Hay veces que Él permite que esta plaga, Satanás, así como tocó a Job, nos toque para hacernos un llamado de atención y reconocer que Él es el que tiene dominio y que tenemos que buscarlo en el lugar secreto, sacar tiempo para estar con Él. Dios hace como Él quiere. Tú que estás en las manos del Señor, Él te va a reprender, te va a refrenar, te va a disciplinar como Él lo estime conveniente. Porque Él no va a permitir que tú te salgas de su mano. Tú eres su más grande tesoro. Y Él te va a moldear porque Él comenzó una buena obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de la venida de su Hijo Jesucristo. Eso va a ser Dios. Contigo, conmigo, con todos los que le ha tomado por hijos. Y vea lo que dice el versículo 24. Dice,
Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas. Ojo aquí con este punto, molestísimas, sobre la casa de Faraón y sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Esta plaga de moscas, ¿por qué llega? ¿A qué llega? Sería la palabra correcta. ¿A qué llega esta plaga de moscas? Llega a causarte molestias. Porque cuando llegan esas moscas o mosquitos, esa plaga comienza a molestarte y tú estás caminando y te está quitando, ellas te comienzan a quitar el tiempo, a robar el tiempo. Te causan una molestia para frenar, porque el tiempo que tú no le das a Dios, ay Padre, el diablo se te lo lleva. Y cuando tú pierdes tiempo, tú comienzas a perder dinero, tú comienzas a perder plata. Y eso se comienza a acrecentar el problema. Y todo el que va y donde quiera que vaya, se te va a presentar esa plaga. ¿Sí? Entonces, muchos vienen que son isque de guerra espiritual y entonces creen que con una oracioncita de meliopelo van a sacar esa plaga de mosca de su casa. Eso no sale de esa manera. Porque tú necesitas primeramente la sabiduría de Dios. Y si tú no te metes con Dios, no vas a tener ninguna sabiduría. Porque cualquier conocimiento humano tú lo puedes recibir. Yo conozco grandes ministros que están aquí en las redes sociales, tienen canales, y ellos tienen fórmulas para salir de eso. Y las mandan. Y yo siempre les digo, y son amigos míos, y yo les digo, brother, tú sabes muy bien que si esa fórmula no está de acuerdo con el derecho legal que Dios establece en nuestra vida, eso no le va a funcionar. Eso no funciona, porque Dios es un Dios de legalidad. Dios es un Dios de preceptos, de conceptos, de sus mandamientos. Ahí es donde Dios opera. Entonces, enseguida seguimos con el proceso de la liberación, pero primero necesitaba armarte esta plataforma para que tú puedas entender cómo funciona el rema de Dios en una brujería, en este caso, en un hechizo de plaga de moscas. Eso no te va a funcionar si primero no vives estos pasos que te acabo de enseñar. No te va a funcionar. ¿Por qué? Porque la plaga sigue a todo aquel que tiene esa mentalidad o que tiene ese derecho legal que pertenece a los egipcios. Tener derecho legal egipcio es volver atrás a nuestra antigua naturaleza, a los pensamientos, actitudes o vicios de donde Dios nos sacó. Eso es volver atrás. Eso es derecho legal de parte del creyente para que el enemigo toque las diferentes áreas de su vida, o para que Dios le permita al enemigo que venga y le dé un trato al creyente por la desobediencia a sus estatutos y mandamientos. ¿Por qué? Porque sencillamente tú no puedes entrar en guerra espiritual si tú no tienes la sabiduría para hacer la guerra. Tú tienes que operar, ser transformado primeramente en tu mente para poder meterte en guerra. Yo he sido procesado en Dios a través de la desobediencia que yo he tenido, porque he querido hacer las cosas a mi manera. Y Dios me enseña una y otra vez, no es a tu manera, es a la mía. Y he sido procesado también. Yo también he cometido errores, yo también he cometido desobediencias. Pero cuando me llega la exhortación, la disciplina y el proceso, me gozo en Él. ¿Saben por qué? Porque tengo un Dios que me ama. Y como Él me ama, Él me disciplina, me exhorta y me procesa con las diferentes maneras o estrategias que Él utiliza y que Él sabe que yo voy a seguir. Nunca desprecies la exhortación, la disciplina o el proceso que Dios tiene para tu vida. Obedece. En la obediencia está la bendición. Y dándote esta plataforma, te voy a decir cómo entrar a la guerra.
cómo ser libre de eso, cómo ayudar a otros para que salgan de eso. Lo primero que tienes que hacer es establecer todos estos principios y hacérselos entender a las personas. Si no son creyentes, entonces tienen que recibir, eso es inmejorable, tienen que recibir a Cristo, porque es que Cristo, la sangre de Cristo, el poder que desciende en los creyentes, es el que va a evitar que esa maldición vuelva a llegar ahí. Tú primero le haces la liberación, echas fuera esa plaga y después la familia tiene que recibir a través del milagro que vieron a Jesucristo. Porque si no, eso le va a venir y con más fuerza. Entonces vas a perder tu tiempo, vas a quedar como un falso profeta o una falsa profeta, porque las personas del mundo no entienden cómo se maneja esto en el ámbito espiritual. Y ellos lo van a ver en su carne, porque ellos están en un mundo natural. Pero cuando la gracia de Cristo es derramada sobre nosotros, cuando nosotros decidimos recibir a Cristo como nuestro Rey, Dios, Señor y Salvador suficiente, entonces viene algo sobre nosotros, viene el Espíritu de Dios a convencernos y a reargüirnos de todo lo malo que tenemos. Entonces tú ahí comienzas a darle las enseñanzas correspondientes a través de la palabra para que Dios se siga manifestando en ellos, para que esa familia sea levantada. Y entonces ahí sí puedas decir que te la ganaste para Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que con sabiduría e inteligencia es que se hace la guerra. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 18, mira lo que dice la palabra de Dios. Los pensamientos y el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Antes de entrar en una guerra espiritual, para libertar o libertarte de cualquiera de estas plagas, y sobre todo ahora estamos hablando de las plagas de las moscas que te van a causar y te están causando una molestia, te están robando el tiempo, ¿sí?, que no le estás dando a Dios. Entonces el enemigo y Dios permite que ese tiempo te lo roben a través de la molestia de las moscas, porque es una de las plagas, les digo, de las plagas más leves que hay, pero es una brujería que se establece ahí. Y Dios permite que te la coloquen por tu desobediencia, por tu rebeldía. Entonces, cuando tú les has enseñado a la persona todo esto, ¿qué sigue? Cuando tú ya has hecho la liberación, cuando tú ya has entrado con el poder del Espíritu Santo a esa casa, a esa familia, a ese hogar, a ese local, a donde quiera que te llamen, que por la gracia de Dios tú vayas allá, entonces vas a comenzar a hacer el proceso de liberación, teniendo presente que también tú tienes que estar en paz con Dios y con los hombres. Porque es que hay ministros que trabajan con el don, pero no van a hacer la liberación con el dueño de los dones, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. A mí me gusta siempre llegar e invocar los 7 Espíritus de Dios. El primero que llamo es el Espíritu Santo, y los otros 6 vienen detrás de él. Porque tú tienes que saber que cuando tú vas a hacer una liberación de este tipo, que es una plaga que ha sido desatada por Dios, tú tienes que llegar con una palabra profética exacta. Y la palabra profética lleva exhortación, edificación y consolación. No solamente tú tienes que llegar con una palabra fuerte de juicio, no. Mira, esto te pasó por esto, esto y esto. Pero, si tú te arrepientes, cambias esto, buscas a Dios de esta manera, abre la Biblia, mira lo que dice el Señor para bendecirte, para borrarte esto. ¿Sí? Entonces te va a venir esta bendición. 3 ámbitos, 3 puntos de una palabra profética que todo hombre de Dios y mujer de Dios, ministros del Evangelio de Jesucristo, tiene que saber llevar cuando va a entrar a hacer una liberación de este tipo. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, familia, iglesia,
Estos son pecados consentidos, son desobediencia, son ataduras, son apegos almáticos egipcios que están en nosotros. Y le digo que en nosotros porque a mí me han llegado, a mí me han tocado. Con todo lo que Dios me puede utilizar y me ha utilizado y me seguirá utilizando por su gracia y su misericordia, yo también los he tenido. Yo no vengo del tercer cielo, yo vengo de aquí de la tierra con una vida igual a la de ustedes. Y por experiencia propia es que les hablo lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando ya vamos a entrar al proceso de liberación, teniendo presente, ojo, lo de la plataforma, lo anterior, vamos a comenzar a cerrar. Vamos a comenzar a cerrar los ambientes. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento de que hemos cometido un error o que se ha transgredido la ley de Dios. Entonces, cuando ya su gracia es suficiente, ya nosotros hemos reconocido el pecado y la persona ha reconocido el pecado a través de la palabra y de la exhortación que se le ha dado, porque el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre su pecado no va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta, ese alcanza la misericordia de Dios. Y nosotros necesitamos la misericordia todos los días. Por eso es que hay que enseñarle a las personas que trabajen, que vivan de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando eso ya se tiene claro, cuando eso ya se tiene presente, entonces comenzamos el proceso de liberación. ¿Cómo? Lo primero que hay que hacer es preguntarle al Espíritu Santo en qué lugar de la casa está el anatema, en qué parte se cometió el pecado, el delito, cómo llegó esa plaga, bien sea de parte de Dios, que Dios lo haya permitido, ¿sí? O qué enemigo oculto hay en la casa o en la familia para que esa plaga entrara. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos muestra todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 11. Que cosas que ojalá no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y nos las revela todas esas cosas a nosotros por medio del Espíritu. Entonces, conociendo eso, ya nosotros comenzamos a tener esa comunión y a preguntarle al Espíritu Santo que tenga misericordia, que Dios tenga misericordia y que nos revele dónde está el problema. El problema ya revelado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, comenzamos a echarlo fuera, a cortar, a ungir esa parte, teniendo presente todo lo anterior. Comenzamos a ungir esa parte y comenzamos a cerrar las 4 puertas espirituales que todo territorio tiene. ¿Cómo si? Todo territorio tiene 4 puertas espirituales. La del norte, la del sur, la del oriente y la del occidente. ¿Cómo las vamos a cerrar? No las vamos a cerrar con cordón de 3 dobleces, sino que las vamos a cerrar con cordón de 7 dobleces. El cordón de 7 dobleces es aquel que se coloca con los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2 habla de ellos. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Se paran en el portal, cierran en el nombre de Jesús con cordón de 7 dobleces el portal del norte. Cierran el portal del oriente, cierran el portal del occidente. No importa el orden, pero tienen que cerrar los 7 portales con cordón de 7 dobleces que simbolizan los 7 espíritus de Dios para que no entren los espíritus humanos. Porque cuando yo he visto que hay ministros que han cerrado con los portales con cordón de 3 dobleces, pero un espíritu palomayón me los ha atravesado. Los ha atravesado. Y ha hecho desastres dentro de esos hogares, dentro de las mismas iglesias, en los salones de liberación, ahí los ha hecho. Porque yo lo he visto. Pero cuando se colocan los 7 espíritus de Dios, no hay palomayombe, no hay espíritu humano que pueda entrar. Los palomayombes son satanistas de alto rango que vienen a hacerle los refuerzos a los brujos.
Entonces, todo territorio, toda casa, todo negocio, todo hogar tiene 4 portales espirituales donde pueden entrar cualquier tipo de espíritu, bien sea humano, bien sea de las tinieblas y bien sea espíritus angelicales. ¿Sí? Espíritus del segundo cielo, del primer cielo, pueden entrar espíritus que vienen de debajo de la tierra, del fondo del mar, donde vive Satanás y operan el abismo, Abadón y todo eso, otro tipo de demonios, pero eso no es el tema de hoy. Entonces, cuando nosotros cerramos los 3 primeros portales, comenzamos a hacer un llamado de guerra. ¿Qué consejo yo siempre? Pidan el espíritu de Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Invóquenlo en esa hora. Y el Espíritu Santo se comienza a revelar dónde se está escondido algún demonio de rango. Porque un solo demonio que quede escondido ahí, cuando se cierra la última puerta, ese demonio trae los otros. O comienzan a haber manifestaciones en la casa porque él está buscando dónde salir. Porque los otros 7 espíritus de Dios no permiten que nada entre y él está siendo atormentado. Entonces las cosas se mueven, las cosas se revientan, se desaparecen de pronto las prendas íntimas. Ellos hacen todo eso porque necesitan buscar una puerta de escape y de salida y ellos están siendo atormentados. Entonces a veces les asustan a las personas. Pero ¿por qué? Y me preguntan para el pastor, ¿pero por qué? Si ya se hizo la liberación, ya sí, pero algún espíritu quedó encerrado aquí. Entonces, cuando ya el ejército guerrero, ellos, los ángeles, yo he estado orando, haciendo este tipo de liberaciones, y yo siento la presencia en la madrugada, sobre todo, que llegan. Llega Jehová de los ejércitos, el espíritu de Jehová, el espíritu guerrero, con una legión de ángeles guerreros, con espadas desenvainadas. Y ellos comienzan a perseguir y a echar fuera de esa casa, de ese territorio, todos esos demonios. Por la puerta que quedó abierta. Luego de la expulsión de todos ellos, entonces se cierra la última puerta. La que hayas dejado abierta, la cierras con cordón de 7 dobleces y la unges 7 veces en representación del cordón de 7 dobleces que simbolizan los 7 espíritus de Dios sobre esas puertas. Luego de las 4 puertas, hay que decirle a las personas, y yo lo recomiendo también mucho, establezcan el gobierno de Dios aquí. Establezcan el reino de los cielos aquí en esta casa. Llénenla, lean la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, léanla en familia. Váyanse llenando del Espíritu para que el enemigo no vuelva a ustedes, porque cuando salen de la casa, ustedes afuera se pueden contaminar. Nosotros salimos del territorio del territorio de seguridad, donde está cerrado, pero si cometemos iniquidades afuera, cuando llegamos al territorio, lo contaminamos. Y es una guerra interna dentro, porque esos espíritus que están ahí no pueden salir. Y hay personas que afuera el enemigo las coge y las destruye. ¿Por qué? Porque sencillamente no han llenado su casa, su corazón, su vida de la palabra de Dios. Y ese es el mejor alimento que tú y yo podemos tener para poder desechar todo ataque del enemigo en tu vida. Luego que hayas hecho eso, luego que vivas una vida de obediencia a Dios, hayas cerrado todas esas manifestaciones, todas las puertas, perdón, y hayas sacado todas las manifestaciones demoníacas, de brujería que hay en tu casa, tenlo por seguro que a los pocos días tú te vas a dar cuenta, porque o te revela el Espíritu de Dios o la persona que te hizo la brujería, ¿sí? Que te tiene la envidia, va a llegar a pedirte perdón. Y tú te vas a dar cuenta cómo entró ese pecado, esa plaga a tu casa a través de una persona. Casi siempre son personas allegadas que le tienen envidia a la otra persona. Casi siempre. ¿Sí? O la persona tiene una raíz de amargura, o la persona tiene una rabia por otra persona, o la persona tiene envidia. Esas plagas llegan, ese tipo de plagas, o esa plaga sobre todo de las moscas y los mosquitos, llega por la desobediencia a lo que Dios estableció. Hoy en día, tú y yo, que estamos cubiertos de la gracia de Dios, lo más importante es que no tener un corazón amargado, no tener un corazón con odio, con resentimiento, con rencores.
con ofensas del pasado. Para poder batallar y poder ser libre de este tipo de brujería, de hechicería, es necesario, iglesia, que tengamos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón perdonador delante de Dios. Una cosa es que tengamos un corazón perdonador y otra cosa es que tengamos un corazón tonto, un corazón que querramos tener más misericordia que el mismo Dios y podamos aceptar cierto tipo de pecados o iniquidades en nuestros seres queridos, como nuestros hijos, nuestras esposas, las esposas a los maridos en la casa. Son dos cosas diferentes. No olvides que el que encubre el pecado no va a prosperar. Hay que apartarse de todo aquello que te traiga maldición. Hay que apartarse de todas aquellas amistades que te dividen, que no te suman. Órale al Espíritu de Dios, saca tiempo con Dios. Clama, vigila, ayuna, ora. Dile a Dios que te transforme y que te muestre por qué están llegando plagas a tu casa o este tipo de plaga en especial de la que la palabra trajo hoy, que el Espíritu de Dios trajo hoy, en esta mañana, para este servicio dominical, que es la plaga de moscas y mosquitos. Que tengas un resto de semana bendecido, que sea el Espíritu de Dios ministrándote, que esta palabra haya llegado al fondo de tu espíritu y que seas bendecido y bendecida en Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro. Que Dios te bendiga. Feliz semana, iglesia. Bendiciones.